Estamos otra vez con los webinars. En esta oportunidad vamos a ver lo que es la introducción a la calidad de energía. Bueno, la calidad de energía en realidad tenemos que tomarlo muy en cuenta porque todos los equipos, ya sean de seguridad electrónica o todos los equipos que funcionen continuamente durante 24 horas o 7 días a la semana, necesitan recibir una alimentación, una energía sumamente limpia. O sea, que la forma de onda sea totalmente sinusoidal, que no existan interrupciones. Entonces, más o menos a eso se refiere lo que es calidad de energía. Y todos estos equipos, por ejemplo, que sean en CCTV, alarmas, etcétera, redes, todos esos equipos sí necesitan ese tipo de energía. Con ese tipo de energía limpia, o sea, de energía con calidad de energía, entonces podemos alargar más el tiempo y además podemos dar seguridad al funcionamiento de estos equipos. Para la instalación de un equipo de seguridad electrónica, o también, como llamamos, de un funcionamiento continuo, por ejemplo, un televisor. Un televisor no es un equipo de seguridad electrónica, un equipo que trabaja de día 4 o 10 horas o 11 horas, no sé, 5 horas, luego no lo apaga, ¿no? Está descansando. Pero una cámara, por ejemplo, una cámara que se no se lo apaga nunca. Entonces trabaja día y noche todo el tiempo. Un servidor tampoco se apaga no se apaga todo el día. Entonces, esto lo llamamos lo que son los equipos de función continua. Y estos equipos deben recibir sí o sí calidad con energía. Aunque, claro, los otros equipos también necesitan recibir. Por ejemplo, los motores de corriente alterna igual necesitan recibir digamos, calidad de energía, ¿no? Bueno, para estos casos hay tres cosas que tomamos en cuenta. Los tipos de cable con los cuales vamos a instalar, ¿ya? Luego tiene los estabilizadores, el aterramiento, los procesos de red. Y finalmente los sistemas de alimentación interrumpida, o sea, los UPS. Entonces vamos a ver un poco de estos tres grupos, de las cosas que hacen que funcionen bien. Por ejemplo, calidad de energía, como les dije hace rato, es, digamos, dar continuidad al servicio, que no haya interrupciones. Y la otra parte es la calidad de producto, o sea, lo que tiene que ver con la forma de onda. La forma de onda debe ser totalmente sinusoidal. Si la forma de onda es desvirtuada, o sea, es deformada, y esto puede ser debido a las armónicas que hay, entonces esa deformación puede ocasionar, por ejemplo, un motor de corriente alterna puede malinterpretar, digamos, la forma, no puede interpretar como un cambio de frecuencia inclusive. Entonces, hay veces que muchas veces pasa que uno mide la tensión de que está comiendo el motor y dicen todo está bien, pero sin embargo el motor dura, qué sé yo, funciona una semana, 3 días y se quema, otra vez se quema. Entonces, para eso se debe a la calidad de energía. Entonces, ¿qué se hace? Es porque está siendo alimentada con una forma de onda con unas armónicas. Más adelante vamos a explicar un poco más de eso, sobre las armónicas, para que podamos entender bien lo que es la calidad de servicio, la calidad de dar energía. Por ejemplo, un foco normal, o sea, que ya ahora no se utiliza casi, ¿no? Entonces, estos es los bombillos que son, es una carga lineal. O sea, se alimentaba con corriente alterna y bueno, no deformaba absolutamente nada. Pero en cambio, ahora los otros focos que tienen ya una parte, digamos, parte electrónica, y bueno, ellos, por ejemplo, te aplicar una carga no, esa es una carga no lineal. Por lo tanto, puede dar el caso de que presente ya deformación a la forma de onda. Entonces, esta deformación es que ya no nos va a estar ya dando una buena calidad de energía para alimentar los equipos. Entonces, a la hora de ver todas estas cosas, hay que ver qué tipo de luz van a instalar, etcétera, ¿no? Para poder hacer que todo salga bien. Los cables también tienen mucho que ver, los cables. Bueno, un cable de cobre, por ejemplo, el 100% que va a conducir la corriente eléctrica. El aluminio, 61%.
y el fierro 17%. Entonces, por ejemplo, va a existir una cierta caída de tensión y para saber eso, bueno, simplemente hacemos un pequeño cálculo con la resistencia del cable que se va a conectar y podemos utilizar el RO, que los valores del RO, digamos, por ejemplo, para el cobre es 0,0175, aquí hay una tablita, lo encuentran en cualquier de ustedes la tabla, y bueno, la longitud sobre la sección del, del conductor. Los cables, por ejemplo, nosotros comerciamos los cables de marca SHIL, son cables netamente de puro cobre. Ya SHIL tiene más de 40 años de que viene trabajando y ha recibido subiendo bastantes premios, así que un producto sea bastante confiable. Y bueno, y además se trae en cobre sólido duro, en semiflexible y también en lo que es este. Un ratito, a ver, creo que me ha pasado una. Lo que es un cable sólido duro, el semiflexible y lo que es el flexible. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo no utilizo un cable de cobre? Por ejemplo, en una instalación, digamos, grande, no sé, de un edificio, una cosa así, en la parte eléctrica más que todo. Y esto bien saben los eléctricos, de que cuando no es cable, digamos, por ejemplo, un CCA, un cable que viene también con aluminio, eso comienza a generar caída de tensión, como solamente él puede 61% darnos de conducción. Entonces, ese 39% es una caída de tensión. Por lo tanto, la caída de tensión quiere decir que es como una resistencia que está consumiendo energía. O sea que hasta inclusive el cable puede empezar a calentarse. Entonces, al estar calentando y está consumiendo energía, ya está consumiendo energía. Por lo tanto, eso igualito al final de mes se va a facturar como un consumo que no lo vimos, ¿no? Pero se consumió el cable en su caída de tensión. Es por eso que es mejor utilizar el cable de cobre, porque el cable de cobre no va a consumir todo, pero no nos va a pasar nada la factura de lo que él consumió, o sea, las caídas de tensión que él pueda tener. Por eso es importante tener esto. Y además de eso, que cuando se utiliza el cable CCA, por ejemplo, podemos hacer de que si es tanto la energía que va y a veces nos sobrepasamos de la capacidad de corriente que tiene el cable, entonces se puede causar hasta incendios, ¿no? Y es donde se causan los incendios. En lo posible es preferir consumir cables de puro cobre. Es igual que en las instalaciones, bueno, consumir cables tenemos media caída, menos problema, pero con más caídas tenemos mucho más problema. Por ejemplo, en la instalación de equipos de seguridad electrónica, tenemos problemas al instalar una chapa, unos controles de acceso, no pueden accionar la chapa, es nomás por el cable que están utilizando, ¿no? Y eso tenemos que ver en hacer los cálculos en cuanto a la caída de tensión que genera cada cable de acuerdo a su longitud. El producto SHIL nos da unas tablas que lo cual podemos comparar. Pues muchos de nosotros acá estamos acostumbrados con muchos de nosotros, ¿no? Estamos acostumbrados a manejar por números del ABG, del norteamericano, o sea, número 10, número 8, número 12. En cambio, la tabla que es de la fábrica brasileña, los cables SIL, ellos manejan más que todo en milímetros cuadrados. Entonces, por ejemplo, el 12 pertenece a 2,5 milímetros, el número 10 a 4 milímetros, etcétera, etcétera. También hay para descargar una aplicación Android en la página, una aplicación para móvil, en donde se puede encontrar todas estas tablas y hacer muchas simulaciones también de cargas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, voy a un poquito quitarme el tiempo de un par de, no sé, será un minuto al máximo, no sé, para todos los amigos que no son electrónicos o los que no están metidos tanto en esto para manejar, para poder quedar claro tres conceptos, lo que es el voltaje, el amperaje y la resistencia. Porque en adelante vamos a hablar mucho de ese término, entonces que está clarito. Entonces el voltaje es, más o menos, lo quiero comparar con un tanque. Entonces el voltaje de tensión sería como la cantidad de agua dentro del tanque, o sea, qué fuerza tiene, ¿no? Cuanto más alto, digamos, 220 o 110 de la altura, nos va a determinar el voltaje, la fuerza
porque la fuerza electromotriz es voltaje. El amperaje sería como la corriente o el caudal que sale por la manguera. O sea, cuando este está haciendo una presión, va a ser que salga agua por acá. Esta va a ser mucho más delgadita o mucho más gruesa, dependiendo. Puede salir la misma cantidad de agua, ¿no? Si es mucho más delgado, si la presión es mayor. Ahora, si es mucho más grueso, también si la presión es menor, pues también va a salir la misma cantidad de agua. Entonces, es variable. Y la resistencia sería como el ancho o el tubo de la manguera, o sea, el ancho del tubo sería como la resistencia que se pone, en este caso, al caudal. Bueno, ese sería el concepto de lo que es el voltaje, amperaje y la resistencia. Esto para que, como les decía más adelante, vamos a ir hablando sobre estos términos para que quede claro. Bueno, tenemos que dimensionar entonces los cables. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, tengo una fuente de 13.7, ¿ya? Una longitud de 45 metros y un cable UTP categoría 5E. Y existe una caída de tensión de 2.4 voltios. Por lo tanto, ya me llegan aquí solamente 11.29. Todavía la cámara funciona, ¿no? Entonces, así podemos tratar de decir antes de extender nuestro cable para ver si funciona o funciona, que va a funcionar. Lo pueden hacer en una calculadora que siempre en la certificación que siempre vamos a tener sobre lo que es el dimensionamiento o todo eso, o sobre lo que es energía, vamos a llegarles. O también hay una aplicación Android donde también se puede hacer lo mismo, ¿no? Eh, para una correcta instalación. Este es un cable de puro cobre y una corriente de 0,3 amperes, o sea, 300 miliamperes. Con 300 miliamperes, aún siendo puro cobre, a esa distancia de 40 metros, todavía tengo esa caída de 2.4, ¿no? Imagínense que tuviésemos una corriente de más de 1 amper o de 2 amperes, seguro que la caída sería mucho más. Entonces hay que tomar en cuenta esa situación. Por ejemplo, cuando uno va a instalar unas cámaras, las cámaras tienen que verse pues iguales, o sea, nítidas, como decimos, no tiene que ver con un poco como este más chichito y decir, está un poco chicho, no tan grande porque está lejísimo, no, no. Por ejemplo, tengo un ejemplo, para hacer un dimensionamiento correcto, si yo tengo 13.7, ¿ya? Para que las cámaras estén, o sea, trabajando bien y dándome la misma calidad de imagen, entonces, pues, las 4 cámaras tienen que recibir el mismo voltaje, independientemente de la distancia. Porque si este tiene 180 metros, bueno, tiene 11.5. O si este tiene 2 metros, tiene que recibir 11.2, ¿no? Si este a 20 metros, tiene 11.5. Entonces, para eso utilizamos nuestra calculadora que les mostré anteriormente, y hay que hacer este cálculo para que exactamente ellos reciban la misma atención, de esa manera nos van a poder brindar la misma calidad de imagen, ¿no? Como les decía, esto más adelante ya hay un curso de lo que es de dimensionamiento, lo que es una certificación de energía, les vamos a poder hacer algunos ejercicios juntamente con ustedes, juntamente con la calculadora, o también matemáticamente para que puedan hacer todos sus cálculos. Seguro los que presentan proyectos les van a pedir eso, ¿no? Presentar un proyecto con todos los cálculos hechos, todo, ¿no? No es que, digamos, dice tantos metros de cables, ¿no? Aquí tenemos que calcular en algunos casos el número de cables, en algunos casos, no sé, la tensión, si está cabal o con qué cable, etcétera. Bien, vamos un poco a irnos ahora a lo que son los reguladores y los estabilizadores, o lo que son los sistemas de alimentación ininterrumpida. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo que son los reguladores y los UPS en la marca CDP. Todo lo que vamos a hablar adelante va a estar referido a esa marca, porque esa marca es la que nosotros comercializamos. Esta marca CDP, como es Chicago Digital Power, una marca americana, sin embargo, esto tiene todas las certificaciones, por ejemplo, la más importante, la UL, la norma UL, la norma UL. No es un estándar, es una norma, la norma UL, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el otro, lo que es la RO, es una norma de medio ambiente, y las otras normas que tenemos. Entonces, vamos a ir viendo adelante. En cuanto a los estabilizadores y reguladores, pues vamos a ir aclarando. Un regulador o estabilizador de tensión ya es un equipo, digamos, electromecánico que está destinado a dar una tensión estable a su salida, puede salir 230 o 280 voltios, aunque en su entrada la tensión eléctrica sea más baja o sea más alta el valor de su utilización. Pero vamos a ir un poquito viendo eso. Se utiliza los reguladores o los estabilizadores utilizamos para
se utilizan para proteger cargas de tipo informático, televisor, etcétera. En cuanto, existen tres tipos de estabilizadores: los estabilizadores de paso, o los que llamamos los reguladores reguladores de voltaje, los reguladores automáticos de voltaje. También están los estabilizadores continuos y los estabilizadores ferroresonantes. Nosotros vamos a tocar lo que son los estabilizadores por paso, porque son estos estabilizadores que son para pequeñas cargas. En cambio, los estabilizadores continuos ferroresonantes son para cargas grandes, entonces son para motores, en la área de industria. Nosotros estamos tocando más en la área, digamos, para cargas pequeñas, como cámaras, podría ser como los deberes, equipos de transmisión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos un poquito ver la parte de lo que es cada uno de ellos. Por ejemplo, los estabilizadores de sistema continuo, ¿no? Son aconsejables para motores bien bombas grandes, etcétera, etcétera, y además que tienen sus características, son el sistema continuo por pasos controlados automáticamente y normalmente por un microprocesador. Aunque todos los estabilizadores son controlados por procesador, pero sí estos trabajan de esa manera. Los circuitos de potencia sin interrupción de la corriente de salida. Eso no tiene que haber interrupción, por eso es que los llamamos continuos. También los llaman accionados por servomotor. Estos estabilizadores están construidos como en un transformador toroidal. Un transformador toroidal es como un anillo redondo, digamos, ¿no? Entonces, dentro del anillo están bobinados y hay un eje, pues, del medio que va recorriendo a través de un servomotor. De esa manera es que nunca vamos a ver que deja sin continuidad la alimentación. No hay, o sea, todo el tiempo están continuamente alimentando. El rango amplio de entrada de tensión es entre 150 y 200, es como un ejemplo. Soporta grandes impactos de carga, presión de salida de más del 2%, la gran capacidad de sobrecarga. Mira, hasta un 250 de su interno nominal. Esto es normal, por ejemplo, cuando un motor se acciona, se lo da, comienza a alimentar. En el momento que el motor comienza a salir de su estado dinámico, o sea, de su estado estático a estado dinámico, él consume hasta 4 veces la nominal. Entonces tiene que ser capaz de poder soportar esa cantidad de aumento de corriente. Poco desviado. Bueno, la fortaleza que tiene el consumo funcional, ¿no? En cuanto a los estabilizadores ferroresonantes, esto es un estabilizador que se trata basado en un gran transformador, ¿no? Tiene la misma función, casi que trabaja de la misma manera que el anterior, casi, solo que son otra forma. Ya no es con servomotor, simplemente es un tanto más. Al decir, como que trabaja como un circuito tanque, o sea, como un sintonizador, vamos a decir, sino que a ciertas frecuencias tiene la resonancia y la cual va haciendo su función. Pero vamos a ir más que todo con este estabilizador, que son los reguladores automáticos de voltaje, ¿no? Estos poseen un filtro contra ruidos eléctricos de media y alta frecuencia. Recortar los picos, transistores de sobretensión, esto lo hacen a través de un varistor, o también todos las regletas o los PDUs tienen también los varistores. No las regletas que dicen son regletas, no tienen, ¿no? Pero no pueden ir recortando los picos. En cambio, estos sí recortan los picos antes de regularlos, ¿no? Disponen de una alta velocidad, normalmente de un ciclo a 20 milisegundos. O sea, como este regulador va a ser por pasos, se refiere a que trabaja, digamos, sujeto a un autotransformador. El autotransformador hace que él pueda hacer los cambios, controlado por microprocesador, y a través de unos relés hace el cambio, digamos, de acuerdo al voltaje que está ingresando. Es por eso que se llama por pasos, él lo hace por pasos. Tener un control electrónico de funcionamiento, generar una baja nula o distorsión de la onda. Esto es muy importante porque un regulador tiene que entregarnos de lo posible una forma de onda continua. Una forma de onda continua. O sea, de una forma de onda sinusoidal. Pero vamos a ver un poquito cómo trabaja esto. Un establecedor por pasos. Él entra de la corriente. Aquí tenemos el microprocesador que va comparando
la tensión, y bueno, va cambiando, ¿no? Por paso, el paso A, B, C, etcétera, dentro de otro transformador, de tal manera que a la salida siempre tengamos el mismo voltaje, no haya variado el voltaje para la carga. A eso se refiere. Pero esto no nos va a proteger, por ejemplo, en cuanto a las distorsiones de armónicas, que tener mucho en cuenta en esa parte. Lugar donde hay distorsión de armónica, entonces ya tenemos que ver cómo resolver ese problema a través de los UPS. También, como hablábamos de los termistores, acá tenemos los varistores, perdón, tenemos el regulador, lleva un varistor para que trabaja como cortapico, cosa que no se queme el equipo, ¿no? Tanto llevan a la entrada y también llevan como son los... Bueno, bien. Entonces, tenemos unos reguladores, por ejemplo, este del ABR, el ABR 604. Este de 604 que nos quiere decir que son de 600 vatios y 4 que tiene 4 tomas de 4 enchufes, 4 tomas, ¿no? El ABR 108 tiene que son de 1800 vatios, perdón, volamper, de 1800 volamper y 8 tomas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tomas. Una cosa bien importante aquí es de tomar en cuenta el rendimiento. Por ejemplo, este volamper es una potencia aparente. En cambio, la potencia real va a ser dependiendo al factor de potencia de 1800, 900 o 1000 watts. O sea, la salida es en watts, la alimentación en volampere. Eso se refiere a que el resto, que se llama la potencia reactiva, es la que ella se lo queda como parte de su trabajo, ¿no? Entonces es la forma como trabaja. Acá tenemos el Smart 751, bueno, en fin, esto ya tiene algunas cosas más como un cargador USB, etcétera. Bien, vamos a pasar ahora a ver lo que son los sistemas de los UPS. Tenemos dos tipos de UPS que actualmente se están utilizando, que son los interactivos y los online. Vamos a ir describiendo cada uno de ellos y además los otros tipos de UPS que existen, ¿no? Un sistema UPS es un sistema también conocido con siglas en inglés, el UPS, o el sistema de alimentación interrumpida. No es el que nos permite mantener la alimentación eléctrica mediante baterías cuando falla el suministro o se produce una unidad eléctrica. Tenemos UPS, por ejemplo, desde el más pequeñito, que es este UPS, que es le llamamos con su código el ECO, que es un UPS que puede estar conectado a la corriente de 220 y puede estar alimentando, vamos a decir, una cámara que consuma 5 voltios, o algo que consuma 5 voltios. Yo puedo modificar el voltaje, ya sea de salida, tiene un selector que modifica 5, puedo modificar 5, 7.5, 9, 12, etcétera. Y además me va a mostrar el nivel de carga de su batería. Y si es que se va a la corriente, pues él sigue dando a través de su batería ese el consumo, ¿no? de voltaje. Otra cosa importante también que esto a veces lo llevan como una herramienta, hay que llevarlo, que lo dejan cargadito y luego puedes ir a probar tus cámaras, puedes a probar tus switches, tus routers, que funcionan con 9, funcionan con 12, con 9, o funcionan con 7.5, con 5 voltios. Es muy útil, es el UPS más pequeño. Luego tenemos este es un UPS interactivo. Más rato vamos a explicar, diferenciar un interactivo de un online. Este sería un UPS online. Los UPS online tienen pues también, se las puede adicionar los bancos de batería para que puedan extender el tiempo de respaldo. Bueno, para entender a los UPS cómo funcionan, tenemos que conocer las anomalías eléctricas. En general, hasta ahora se han conocido o se tienen identificado 9 anomalías. La primera sería la falla de tensión, bajada de tensión, que se subió la tensión baja, tensión alta, ruido eléctrico, variaciones de frecuencias, conmutaciones transitorias y las distorsiones armónicas.
Los UPS interactivos pueden darnos solución hasta la quinta anomalía. O sea, estos nos van a solucionar. Pero ya estos otros cuatro, como es el ruido, más todas las armónicas, no nos van a solucionar un UPS interactivo. Entonces, en cambio, un UPS online sí nos va a solucionar todos estos. Ahora también existen otros UPS, que es el UPS online, que nos solucionan las primeras tres anomalías. De todas maneras, vamos a ir estudiando ahora la diferencia de estos. Pero antes, lo más importante, vamos a conseguir las armónicas. Las armónicas son múltiplos en general de entrada, es decir, no están disonantes y es más difícil de poder detectarlos. Está un poquito respirando. Bueno, las armónicas como que son múltiplos, por ejemplo, puede haber entre la... No, está bien, déjalo más. Sí, la novena, la séptima, hasta la 11 armónica. Si sumamos esto, o sea, si es que se suman estas ondas, o sea, si las integramos, vamos a tener que a partir de esta onda sinusoidal, ¿no? Como fruto vamos a tener esta forma de onda, que ya podría afectar mucho a los motores. Entonces lo que se necesita es cuando damos calidad de energía, es entregar esta forma de onda totalmente sinusoidal. Aquí tengo. Ya, entonces, eso se refiere al sinusoidal. O sea, los UPS online son los únicos que nos van a poder dar solución a este problema. Los interactivos no nos van a poder dar este problema. Esa es la diferencia entonces entre un interactivo y un online. Online nos soluciona, hemos dicho, las 5 primeras anomalías y un UPS, perdón, el UPS interactivo nos soluciona las 5 primeras anomalías, en cambio el online nos va a solucionar todas las anomalías. ¿Ya? Entonces seguimos adelante. Muchas veces se ha querido dar solución a estos temas y se han recurrido por los filtros pasivos, transformadores de aislamiento, soluciones activas, o a través de tableros eléctricos compuestos por fluidos de aire. Pero a lo mejor son que hasta ahora tenemos son UPS. Si bien estos han hecho un poco, han corregido el factor de potencia, pero a través también de circuitos tan que han podido ver filtrar las armónicas, pero no ha sido tan efectivo, ¿no? Ahora tenemos UPS que pueden estar de 10 o 100, 200, 300 kVA, ¿no? Dependiendo cómo lo requiera la carga. Aquí vamos a describir un poquito sobre los del tipo anomalías. Solemos tener, que se ha ido la luz, por ejemplo, ¿no? O la 2 o el 3, suelen para más desapercibir la causa habitual para nosotros, es cuando arranca el aire y ya baja la intensidad de las luces, o sea, como que consume tanto harto, entonces se baja la luz. Entonces, si está como si estuviese con un reloj, no pasaría eso, ¿no? En cuanto al cual puede solucionar las 4 y las 5. Por ejemplo, si las vemos actualmente en zonas rurales, cuando un consumidor está al principio y al final de la línea, estamos próximos a una introducción eléctrica, tenemos que tener una tensión superior o la normal. Estamos alejados de una tensión inferior o a la normal. Entonces, la anomalía 4 y 5. Las de tipo 6, 7 y 8 ya son problemas para las que estamos diciendo que no van a poder ser los interactivos, simplemente los UPS online. Son difíciles de detectar sin instrumentos de medición especializados. Por ejemplo, la 9, la única forma de poder detectarlos es con osciloscopio, ¿no? Porque el tester nos va a medir siempre, nos va a estar midiendo si 220 o 220, nunca nos van a poder decir, variar el voltaje, porque no se trata de eso. Entonces, a eso se refiere lo que son las armónicas. Las armónicas no son, podemos verlo a través de los osciloscopios. Bien, entonces, entre las tres clases o todas las dos propiedades de los sistemas de alimentación interrumpida, los UPS, tenemos lo siguiente, el offline, que es, o stand-by, que digamos, que solamente nos va a solucionar tres anomalías. El online o la línea interactiva, las 5 anomalías. La online son las que nos van a solucionar las 9 anomalías. Esta ya no se fabrica, ya no hay, aunque algunos otras marcas sí los vienen trayendo, pero en lo que es el CDP solamente trabajamos con la línea interactiva y las online, ¿no? Claro, esta también va a deber, se cuesta un poco menos, tiene un costo un poquito más, y se cuesta un poco más también. Entonces, eso es de acuerdo a las anomalías que ellos pueden solucionar.
Un sistema interactivo entonces trabajaría de la siguiente manera. Cuando está en modo de línea, o sea, cuando está conectado a la red eléctrica, entonces la entrada él comienza a alimentar un cargador y el cargador va cargando las baterías. Y bueno, también va haciendo la transferencia automática mediante circuito electrónico, va haciendo la transferencia y nos da a la carga, ¿no? Entregamos una corriente regulada. Cuando entra en modo de batería, entonces, bueno, ya no hay que, ya la línea se fue, entonces la batería comienza a alimentar un circuito inversor que invierte la corriente directa a la batería a una corriente alterna. Y esa corriente alterna alimenta, al igual que arriba, a la transferencia automática y bueno, y comienza a darnos la corriente. Aquí es donde el inversor debe tener una, este, una característica que debe generar corriente alterna, pero de onda sinusoidal pura. No puede ser uno que genere cuadrada, porque ya estaríamos ya no haciendo una calidad buena de energía a los escritos. Tener mucho en cuenta eso. Hasta puede en algunos casos llegar a dañar a los equipos, dependiendo del equipo, ¿no? Entonces, dentro de los UPS interactivos, por ejemplo, tenemos este UPS que son de 500 volt y nos dan 250 watts. Es igual, tiene que ver con el factor de potencia. Si él consume 500 volt y 250, entonces, ¿para qué tengo estos dos datos? Este primer dato me sirve para poder calcular la alimentación total a los equipos. Y este segundo dato me sirve la potencia total que yo le puedo conectar o poder sacarle la potencia al UPS. Acá tenemos uno de 750 a 350. Tendría un factor de potencia de 0,5, ¿no? Bien. En cambio, en los UPS online trabajan de la siguiente manera, o también le llaman de doble conversión. Los UPS online, cuando ingresan inmediatamente en modo de línea, ¿ya? Ellos comienzan a cargar baterías como en el anterior caso, pero aquí él comienza a convertir la corriente alterna en corriente directa a través de un rectificador. Y a través de esa corriente directa, él comienza a generar su propia corriente alterna, su propia onda. Es por eso que decimos de doble conversión. Y aquí, por más que a la entrada la entrada tenga armónicas, o sea, tenga ruidos, etcétera, al convertir la corriente directa prácticamente se va a desaparecer todo ese ruido. Y a partir de la corriente directa, él va a comenzar a generar su onda alterna. De esta manera va a entregar una energía con calidad a la salida del UPS. El otro modo de batería va a ser cuando entra, perdón, otro modo de función va a ser modo de batería. El modo de batería es cuando se va la luz, cuando se fue la luz. Pero aquí la batería va a alimentar a un convertidor de DC. O sea, prácticamente lo que hace es acondiciona de acuerdo a la cantidad de banco de batería que tenga o la cantidad de baterías que tenga, va a condicionar de tal forma tiene que ser igual a la corriente directa que recibía estando en modo de línea, porque entra al mismo circuito. Entonces convierte a corriente alterna y de alimentación. Se dan cuenta que ustedes que al estar en corriente directa, nunca la carga va a saber qué pasó. O sea, digamos, no va a saber si está alimentándose de corriente de línea o corriente de batería. De esa manera es que las fases de la corriente alterna que él genera no van a sufrir ningún retraso ni torsión ni nada de eso. Es por eso que este tipo de UPS podemos colocar, por ejemplo, los motores. El motor está girando en un sentido, pero si cambiaría su fase del motor, cuando una fase cambiaría, el motor invertiría su sentido de giro. En este caso no pasa eso, ¿no? Es por eso importante que este tipo de UPS se utilice en lo que son todo lo que es la parte de industria y todo eso. Prácticamente con este tipo de UPS han ido un poquito, no en total, pero han ido reemplazando a los reguladores continuos o a los reguladores ferroresonantes. Pero además el UPS online tiene otro modo de funcionamiento, un tercer modo de funcionamiento, que se llama el modo bypass o de desvío. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, que si el UPS o los UPS online son inteligentes porque nos van mostrando cuando falla un transistor o un tiristor o está fallando, siempre están construidos con su hardware con un respaldo. Ya nos dice, está fallando tal cosa, tal. A través de unos códigos nos van mostrando
las cosas están fallando. Entonces nos vamos al modo bypass, y el modo bypass hay dos tipos, el modo bypass manual y el modo bypass que es electrónico. Nos vamos por modo bypass electrónico, de esa manera dejamos un circuito aparte, dejamos funcionando con alimentación de entrada, ya podemos hasta sacar la tarjeta y cambiarlos que por otra tarjeta y sigue funcionando, volver al modo normal. O cuando tenemos que hacer mantenimiento de las baterías, de igual manera pasamos al modo bypass electrónico o al modo bypass, digamos, automático, ¿no? De tal manera que podemos sacar las baterías, medir las baterías y, bueno, volver a colocarlas, si es que, o cambiar de baterías, etcétera. O algún parte, digamos, que sea quemó un cargador de batería, no sé, del UPS, entonces lo podemos sacar y volver a colocar. De esa manera tiene este modo de bypass. Además de eso, que por ejemplo, para sacar el circuito, estos UPS pesan, pues, que se llevan más pequeñitos, pesan unos 240 kilos, 1000 kilos, pues 1000 kilos, dependiendo a la cantidad que sea, pues lleva un modo grande y además de eso, su cantidad de baterías también que tiene. ¿Ya? Bueno, los UPS online, en cuanto a CDP, se caracterizan por tres formas. O sea, el UPO 11, que son UPS monofásicos. Luego tenemos el UPO 22, que son los UPS bifásicos, o también pueden ser monofásicos, o bifásicos a fase a fase, y además que van de un grupo un poco más alto de energía, ¿no? Y también los UPS que son los UPO 33, que son de la gama trifásica, ¿ya? Cuando tenemos un UPS, pues un UPS trifásico, ¿no? Hasta entrar desde sus fusibles son de una característica especial. Son UPS donde mide ese transformador tan grande que tiene atrás, es por decir que son pesados, ¿no? Bueno, entonces tenemos para esos casos. Ya, en un curso de certificación vamos a ir detallando uno por uno, vemos cómo trabaja el UPS, qué hace esto, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir un poco más desglosando. Eso nos lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo eso. Ahora bien, los UPS trabajan con baterías, o sea, la batería es la que va a darle vida dentro del UPS, va a darle el respaldo eléctrico. Después tenemos que ver las baterías. Las baterías, pues bien, son acumuladores que los conocemos, son de estas secas, son baterías secas. ¿Por qué utilizan las baterías secas? Pues son gel. Usted tome en cuenta que las baterías de los autos, por ejemplo, que no son secas, son a veces que están hechas con ácido clorhídrico, ¿no? O sea, con ácido sulfúrico que tienen estas baterías, entonces ellos son líquidos. O sea, para que trabaje en la batería, el líquido tiene que estar moviéndose dentro de la batería, no puede estar quieto. En cambio, en estas baterías no se mueven nunca, están quietas, porque son baterías secas que en realidad son baterías con gel. Entonces, si trabajaría un peso con una batería de auto, como no se mueve, pues no habría rendimiento, bajaría bastante y la batería se acabaría su vida útil en mucho menor tiempo posible. Es por eso que utilizan baterías secas. La unidad de la batería es de voltio y la unidad de corriente es amperio hora. O sea, cuando tenemos un ejemplo por aquí, podemos decir una batería de 7 voltios y 7.5 amperes una hora. ¿Qué quiere decir esto? Que esa batería me puede entregar a mí 12 voltios y una corriente de 7.5 amperios durante una hora. Así yo voy a tener un poco una referencia para poder hacer mis cálculos si yo bajaría la corriente que no me dé, por ejemplo, 7 amperios, que me dé solamente un amperio. Seguro que va a durar como 7 horas, ¿no? Aunque la carga y la descarga de las baterías, esto para que tengan en cuenta mucho, no es lineal. Es una carga logarítmica o carga descarga, no es lineal. Entonces, para cuando a la hora de, digamos, hacer los cálculos, ya no es tan aritmético el cálculo, ¿no? Las baterías de CDP pues tienen 5 años de vida en servicio flotante. Servicio flotante quiere decir que la batería siempre está cargado los 13 voltios, cargado y descargado. O más de 200 ciclos de descarga profundo. O sea, un ciclo, cuando la batería se descarga, totalmente se descarga, entonces es un ciclo. Entonces, si hacen que se descargue todos los días, de repente, bueno, mañana de repente no podría pasar el año, ¿no? De vida.
útil. Y es así como trabajan estas baterías. Además que tienen todas las explicaciones. Ahí tenemos los datos. Importante esto para que trabaje dentro de la temperatura, para que trabaje los 5 años. ¿No? Años, cuando acá está, en 5 años debe estar más o menos entre los 20 grados, ¿no? Es más o menos las normas de cableado estructurado, que son 17 grados a 21 grados, ¿no? Lo trabaja. Aquí tenemos varias curvas que nos ofrece el fabricante. Esto nos sirve para poder hacer los cálculos, ¿no? Sacar datos acá para hacer los cálculos. De esa manera, saber cuánto tiempo un pez va a durar, porque un pez está basado en cuánto tiempo la batería puede darle la corriente. Va a descargar bien, como en un vaso de agua, ¿no? O puedo descargar en 2 segundos, en un segundo, o puedo de poquito, un chorrito pequeñito, podría pasear el agua en 1 hora, etcétera, etcétera. Es más o menos cómo se... Aquí le puse la carga y descarga. Las baterías son funciones exponenciales y no son lineales, ¿ya? Como ustedes pueden ver, aquí la carga o la descarga, ¿no? Bueno, para lo normal, la batería hay que estar siempre teniendo en cuenta, etcétera. Por eso hay que los peces online tienen para poder bajar las baterías, ¿no? Para poder hacer el mantenimiento. También tenemos otro tipo de baterías que no comerciales, las DIMAX. Tenemos de 100 amperes, 12 amperes, 9 amperes, 7.2 amperes. Son las baterías, estas de 9 y 12 son las que más utilizan los UPS, ¿no? Los que utilizan los UPS. Y estos más que son para paneles solares. Tenemos todo ese tipo de baterías. Esto es bien importante para brindar calidad de energía, el aterramiento y la puesta a tierra. No te tiene que tener en cuenta, ¿para qué nosotros hacemos un aterramiento? Para garantizar la seguridad de las personas, garantizar la protección de la y garantizar la compatibilidad electromagnética. No perturbar nosotros que decimos con armónica todo. Y tal vez es lo más importante esta parte, ¿no? Se tiene que garantizar el aterramiento. No hay nada en equipos de seguridad, equipos de funcionamiento continuo que no pueda funcionar sin aterramiento. Todos tienen que estar aterrados, porque si no, no va a ser efectivo su funcionamiento. Bueno, para esto también tenemos que ver cuál es el valor del aterramiento, o sea, cuál es el valor del aterramiento. Entonces, yo puedo, digamos, puedo, eh, puedo yo calcular el monto, el valor del aterramiento. Para eso, el valor 5 menos 5 ohmios para abajo, o sea, menos 5, por ejemplo, 5 ohmios, puede ser 4, 3, no sé. Bueno, por ejemplo, a muchos decimos de que no, está cerrado un tinglado de instalar unas cámaras y le he puesto la tierra al tinglado. No, el tinglado nunca toca tierra porque él va directamente a una capa de concreto, ¿no? Que es un hormigón armado. Y bueno, él simula una roca. Y la roca que ponemos tiene más de 1000 ohmios, por lo que no nos asegura que está cerrado. ¿No? Entonces tenemos que ver este aterramiento. Y bueno, para eso utilizamos un telurómetro o un Megger o un medidor de tierra. Nosotros la comercializamos en la marca Unit. Podemos utilizar este instrumento. Una prueba bien rápida es cuando tenemos que saber que si está la tierra bien para cuando no contamos con un telurómetro y podemos apreciar. Por ejemplo, si yo enchufo mi fase y a mi jabalina que le he puesto a la tierra, el taladro tiene que funcionar con la misma fuerza que funciona como si estuviera funcionando fase y neutro, ¿no? No hay así que está bien. Además de eso, puedo hacer una medición entre neutro y tierra, o sea, entre neutro y mi jabalina, y un voltaje que debe ser de 2 y 2.2 voltios alternos. Eso me va a dar más o menos una referencia que estoy casi por ahí rondando los 5 ohmios. No me va a garantizar, pero más bien voy a estar. Y de esa manera nos podemos dar cuenta con cuánto está aterrado. Lo más importante, decía, aterrar es lo más importante. No hay nada que funcione de equipos de función continua sin aterramiento.
Ya. Bueno, volvemos a atrás los UPO 11, que son los online, los UPS online. Estos UPS online vienen en valores de 1 kVA, 2 kVA y 3 kVA. Ya ellos tienen, por ejemplo, aquí tenemos un kVA, 2 kVA, 3 kVA. El de 3 kVA ya tiene una plaqueta para poderlo funcionar. Los otros son más pequeñitos, ¿no? Estos pueden funcionar a través de se puede hacer la comunicación a través de USB con una máquina, con una PC, para poder monitorearlos. O también tienen un slot, o sea, acá tiene un slot, o sea, un lugar donde se puede conectar una tarjeta en una SNP, mediante la cual puedo yo conectar una red y controlarlo remotamente cómo está funcionando el UPS. ¿No? Esto viene, solamente este tipo de monitor viene en los UPS online, no traen los UPS interactivos. Los UPS interactivos solamente por USB. Tiene USB puerto, el 232, o por la tarjeta, por la SNP. ¿No? También cuentan con una salida de entrada de J45, es más para filtrar los ruidos que tienen, no sé si tienen por ahí el este, y también para activar y desactivar la función EPO. Esta función EPO es bien importante porque si en algún caso el UPS no está poniendo, que usted quiere quitar la corriente del UPS por algún motivo, tan solamente es un puente que usted lo puede tirar el puente y deja de dar totalmente alimentación. El UPS tiene una pantallita que tiene para poder introducirse a la pantalla y hacer las configuraciones. Tiene 3 botones. Con los botones yo puedo entrar al menú, cambiar valores del menú, programar ciertos valores que de acuerdo a lo que se quiera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo general ya vienen preprogramados, entonces casi no se tiene no es necesario programar nada. Ustedes son los de 1, 2, de 3 kVA. Algún caso, un modo que quieran ciertos valores programar, entonces sí se puede. Pero por lo general ya viene dicho para enchufar, como decimos, igual que los interactivos. Sin embargo, ya en un curso de, digamos, de certificación de lo que es de energía, vamos a poder enseñar toda la programación que nos tarda mucho tiempo, ¿no? Esta es la pantallita que tiene el UPS, entonces nos podemos ver la información de batería, la información de la carga, y bueno, aquí tenemos los tres parámetros de configuración, que es la entrada, la salida y ese parámetro, el número de programa. Estos UPS tienen 10 programas para programar, 10 modos de programación. Almacenamiento y mantenimiento, bueno, tiene que estar a unos 25, de 3 a 5 años de temperatura, etcétera, se refiere a las baterías que ya hemos visto antes. Y tenemos el UPO 22, que vienen de 6 kVA y de 10 kVA. Entonces, tenemos que, igual que el anterior, tienen también sus rueditas, porque ya son pesados. El que menos pesa, que pesa 240 kilos, como dice esto, ¿no? Para instalar este equipo ya tengo que hacer tablero, tengo que empezar a calcular, etcétera, etcétera, todo eso vamos a verlo en lo que son la certificación. Aquí les muestro cómo tenemos que hacer. Igual tiene la misma pantalla que el otro, pero ahora ya tiene 4 botones para poder ingresar. Este ya cuenta con 16 programas, 16 puntos para programarlos, ¿no? Entonces, diferentes tipos de entrada. En este se aconseja mucho, en este de que, digamos, a veces viene para trabajar con 60 Hz y cuando la corriente es de 50 Hz, él lo detecta que es 50 Hz, no va a trabajar, entonces hay que mover que está en el programa número 2, hay que entrar al menú de programa 2 y ahí hay que cambiar ese valor. Lo otro bien importante que tiene su UPS es que si yo tengo un UPS de 6 kVA y necesito, qué sé yo, 10 kVA, entonces puedo comprar otro de 6 kVA y lo podemos colocar en paralelo. Y igualmente baterías pueden colocar en paralelo. Entonces, así él ya nos está entregando 12 kVA, ¿no? El factor de potencia de super son de 0,9, 0,99, etcétera. O sea, no es como el caso interactivo. Para colocarse en paralelo, acá tenemos, por ejemplo, unas tarjetas que se colocan también en modo de paralelo. Se colocan ahí, pues ya. Y lo demás se coloca en paralelo todos con sus conectores.
pero importante es también poder colocar hasta tres paralelos. O sea, esto digamos, si yo tengo que dar 12 volamperes, pero ¿qué pasa si uno de ellos falla? Entonces, pues se coloca un tercero. Esa es una recomendación, porque si uno de ellos se va, bueno, se va nomás, pues los otros dos siguen dando, pero nos van a avisar que uno falló. Puedo sacarla, puedo desconectarla, sacarla, revisar qué pasó, cambiar tarjeta, otra vez volverla a colocar. Y así vamos a brindar la calidad de servicio en que no va a haber la interrupción, o sea, no va a haber la descontinuidad de alimentación. Esta sería la tarjeta SNP, la que nos va a servir de poder conectar a través de un pueblo ¿no? Con la red. Como pueden ver, aquí tenemos a través de un router, puedo incluir una PC, va a conectar a la PC, etc. Y esto va a estar conectado al estado, el dispositivo. Para eso tenemos aquí para conectar la tarjetita SNP y donde vamos a conectarla, entonces vamos a poder acceder a esto. De todas maneras, el BioPower es un software la que viene para manejar estos UPS online. Esta es su presentación más o menos, con lo cual nos permite controlar la supervisión de varios UPS a través del LAN. O sea, con esto puedes ver acá, varios UPS puedes ver al mismo tiempo, ¿no? Conectar una selección del UPS de acuerdo a la IP que le he puesto a cada tarjeta CNP. Ahí tenemos un poco más lo viste el formulario de un UPS. También este UPS puedo yo configurar, por ejemplo, un correo para que me envíe alguna falla a un correo. Ya. Para los UPS interactivos, en cambio, tenemos el otro software que se llama el Upsilon 2000. De igual manera, puedo con este Upsilon 2000 yo hacer toda la configuración. También puedo hacer de que me mande un correo a mi o sea, a mi correo, mande un correo de cuando falla el UPS. Esto era con UPS interactivos. La conexión solamente es mediante USB, no es mediante una conexión por red. Bien, llegamos a la parte ya más interesante, que es la parte de los cálculos. En realidad se puede hacer de dos formas, por cálculo matemático o por software, ¿no? Entonces, para hacer un cálculo por mente matemática, lo que tengo que hacer es calcular todas estas variables, ¿no? Todas estas variables tengo que calcular, digamos, tanto conocer el número de baterías, el factor de potencia, la potencia del UPS, la potencia de la carga, la corriente de la batería en amperios por hora, el factor de carga, la intensidad de carga constante, etcétera. Con todos estos datos yo puedo hacer el cálculo. O sea, para calcular el tiempo que va a dar de respaldo en un PC, tengo que calcular primeramente todas las variables. Una vez que tengo que calcular todas las variables, bueno, vamos a colocar una ecuación que es el tiempo total de respaldo que nos va a dar. Ahí lo vamos a colocar. Ya cuando exista el curso de certificación, vamos a poder hacer un ejercicio, porque calcular el otro más esto nos va a llevar más de una hora, ¿no? Bien, entonces una vez que tenemos el tiempo total este es el tiempo total de descarga de la batería, es el tiempo de, de este, de, del respaldo que vamos a tener. Bueno, podemos calcular en horas y si es que nos resta las horas, en minutos también, de esa manera. La otra forma es mediante un software, y esto es un software bastante conocido que muchos utilizan, que también cuando se haga la certificación se les va a entregar junto a la copia, se les va a entregar para que instalen, se los va a instalar. En este caso, por ejemplo, aquí nos da todo, aquí nos pone un ejemplo, dice 250, aquí sale qué UPS pueden dar respaldo, cuánto tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí ponemos las cargas, el detalle de las cargas. Vamos a ver acá, tengo un ejemplo un poco más de 4500, pues mira, 4500 watts. No, la carga siempre se mide en watts. Y calculamos el tiempo, solamente nos dice que hay dos UPS online, que pueden dar el respaldo para esta carga. El UPS sería, si doy un clic acá, entonces estoy cargando aquí los datos. El UPS 22 de 10 kVA, potencia 10 kVA, carga 5 kVA. El factor de carga 50%, factor de potencia 0,9, con 60 baterías. El UPS tiene 20 baterías, pero yo le puse
un banco de baterías que tiene 40 baterías. Por eso que 40 baterías más 20 que tiene el UPS son unas 60 baterías. Con eso me estaría dando a mí un tiempo de 49 minutos de tiempo de respaldo con una carga de 4.500 watts, ¿no? 4.500 watts es una carga ya bastante considerable. Pero sin la carga de batería, sin el banco de baterías, el UPS solamente me estaría dando 13 minutos, solo con las 20 baterías. 13 minutos, ¿ya? Para cualquier comentario pueden escribirme a esta dirección o también llamar a este número celular, que es el celular que está conmigo, para cualquier cosa. Entonces, si es que tienen alguna pregunta, pueden escribirme ahí. De todas maneras, estén atentos siempre a todos los cursos que se van a venir dando. Como ya les decía, vamos a ir adelante viendo sobre lo que son un curso ya avanzado sobre esto de energía, sobre lo que es la parte de los UPS, los cálculos y todo eso, ¿no? Y también sobre dimensionamiento. Aprendemos a dimensionar colocando el cable exacto, etcétera, ¿no? Tanto para los UPS, para los paneles solares, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver. No se pierdan los sigan a la espera y la pantalla los puede llenar. Buenas tardes.